Buen día a todos nuevamente acá en este espacio del podcast de Innovation Land Summit. Soy Natalia Orozco, subdirectora de la Cámara de Industria Digital y Servicios de la ANDI. Y tengo conmigo a Juan Llano. Juan, por favor, cuéntanos tú qué haces y por qué eso es importante. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, trabajo asesorando en materia de patentes en una firma de abogados. Y siempre me gusta empezar diciendo eso porque ¿qué hace un ingeniero mecánico en una firma de abogados? ¿Vos qué te imaginás? No, pues analizas, identificas en dónde y qué se debe proteger. Imagino que va por ahí la cosa. Y porque ya te hice el spoiler, pues que te dije que trabajaba asesorando en materia de patentes, pero normalmente la gente se queda como que ingeniero mecánico, abogados. Y justamente eso es lo que hago, trabajo asesorando a las personas que hacen inventos para protegerlos por medio de patentes. ¿Por qué es importante? Pues porque las patentes son la herramienta que tenemos para proteger esos nuevos desarrollos frente a terceros, para poder tener ese privilegio de explotación por un periodo de tiempo determinado en un territorio determinado y pues en el ámbito de la innovación, en el mundo que todos los días vemos lanzamientos de innovación impresionantes, de saltos tecnológicos que nos sorprenden día a día, pues es una herramienta fundamental para proteger esos activos de propiedad intelectual, en este caso las patentes. Buenísimo, Juan. Y esto da muy al lugar en este momento en el que a todos como colombianos nos están tocando por allá una fibrita con el pollo frisbee. Yo no sé ustedes, pero yo soy como buena pereirana, soy muy fan de frisbee. Para mí, el domingo que vamos a almorzar de una. ¿Qué es lo que está pasando con frisbee? Hemos visto todo el tema, digamos, mediático, del tema de la marca, del uso, de los distintivos y demás, pero ¿cómo puede pasar una situación de estas? Justamente las marcas hacen parte de lo que se conoce como propiedad industrial y siendo propiedad industrial es un derecho como las patentes territorial. En esa medida, al ser un derecho territorial, si nosotros queremos hacer valer nuestro derecho, tendremos que haber presentado una solicitud de registro en esos países donde queremos hacer valer nuestro derecho frente a terceros que lo quieran utilizar. Pero eso quiere Puntualmente, decir, perdóname que te interrumpa, pero tranqui. eso quiere decir que tenemos que ir a cada uno de los países a hacer el registro. Si nuestro mercado está en cada uno de los países, sí. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, tal vez no estaba tan claro ese mercado español para Frisbee en ese momento, no estaba dentro de sus planes a corto plazo. Digamos que ahí nos tenemos que ir al origen y a las fuentes claras, porque vemos que hay un boom mediático y muchas distintas pronunciaciones. Ahí lo importante sería entrar a revisar el caso puntual, porque en algunos lugares se dice que Frisbee sí tenía la marca registrada, pero que no la utilizaba, que sí había una relación inicial de intención de llevar la marca de Frisbee por parte de Frisbee España a España y que había comunicaciones por parte de ellos que la marca de Frisbee le presentaron una acción de cancelación. Entonces, digamos que ahí sí hay que ir al detalle para entender el caso puntual, pero tratando de aventurarnos a dar un diagnóstico en ese sentido, pues que observamos que si Frisbee Colombia en ese momento no tiene la marca registrada en España, tiene una vulneración desde el punto de vista del registro marcario. Sin embargo, pues habrá otras herramientas también dentro de la propiedad intelectual que eventualmente se podrán utilizar, porque vemos que no solo están utilizando la marca con la expresión Frisbee, sino también los colores, inclusive el logo, el pollo, lo están utilizando. Entonces, esa imagen corporativa, pues también habría que entrar a analizar desde una perspectiva, por ejemplo, de derechos de autor, la alternativa de poder hacer valer ese derecho que finalmente tendrá que eh, llevarse a cabo o resolverse desde un punto de vista de negocio para que Frisbee, si Frisbee Colombia, si es su intención final, pues comercializar sus productos en España, realice el registro en Europa, haga ese plan de expansión y esté protegido con ese derecho territorial que es el registro marcario. Total, Juan. Y yo quiero aprovechar como esta coyuntura también porque obviamente todos los dueños de pues, empresas y demás dijeron, esto me puede pasar a mí. Entonces, ¿qué se debería hacer? ¿Cada cuánto hay que renovar estos procesos? ¿O qué tipo de cosas? O sea, ¿cuál es la buena práctica en esta materia? Claro que sí, ahí pues lo más importante es tener claro ese mercado objetivo, pues una empresa que comercialice sus productos en Colombia, fundamental que tenga registrada la marca en Colombia.
Eventualmente, si ve un potencial negocio en otros países o a nivel preventivo, si la marca está tomando mucha fuerza, sería una buena práctica ir a empezar a registrarse a esos países. El registro marcario tiene una duración de 10 años, renovables de manera indefinida, siempre que la marca conserve su distintividad. Entonces, es una buena práctica, pero siempre irá muy orientado a esa explotación comercial y a ese mercado. Está claro que esto puede despertar cierto temor en el mercado, pero a las empresas que estén esperando registrar la marca para ir a España o a otros territorios, y esto también puede ser un motivo para impulsarlos y para que finalmente decidan dar ese paso que, como lo decimos nosotros, en el derecho de propiedad intelectual, la medicina preventiva es mucho más económica o mucho más barata que la medicina correctiva. Ya después de que otra persona registró tu marca en otro territorio o inclusive en Colombia, que también es el caso, hay empresas que posicionan una marca, no la registran oportunamente en Colombia y hay desafortunadamente personas que están pendientes de eso, registran con una mala fe esas marcas y en algunos casos se vuelven extorsionistas con las personas que posicionaron su marca o le quitan la marca a otra persona. Juan, y yo he escuchado mucho en, digamos, pues o leído en las redes y eso, que dicen, no, es que no la tenían registrada, no tenían la marca registrada ya, puede ser el caso de Frisbee, puede ser el caso de cualquier otra empresa, porque es demasiado costoso. ¿Es así? ¿Es demasiado costoso? Te voy a hablar en valores reales y de mercado. Las tasas que cobra la superintendencia por registrar una marca en una clase es aproximadamente 1.300.000 pesos y el valor o el costo por parte de honorarios del abogado estará cercano a un salario mínimo también, o puede variar entre O sea, firmas, estamos entre uno y hablando dos de salarios dos mínimos. salarios mínimos cada 10 años, dependiendo del país. Y ni siquiera porque no sería cada 10 años porque los costos de renovación son mucho más bajitos. O sea Entonces, que eso es mito. diría Bueno, yo un mito porque pues para algunas pero eso es empresas lo puede que ser puede un ganar una esfuerzo, empresa. sí. Es Y que de todas maneras vale la pena hacer la salvedad, que yo soy ingeniero mecánico, como les decía al inicio, no soy el experto en temas marcarios, pero pues vale la pena también conversar en general en materia de propiedad intelectual desde este punto de vista. Pero entonces entremos un poquito más en tu qué hacer. ¿Cómo acompañas a las empresas en ese proceso? Listo, ese es un proceso muy interesante porque pues, las empresas que yo asesoro pueden ser como tal empresas de cualquier sector tecnológico, universidades o simplemente inventores que desarrollaron una idea novedosa y por tanto la quieren proteger. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Lo primero siempre antes de iniciar un proceso de protección de patente es conocer el estado del arte, entender qué existía antes de ese desarrollo para determinar efectivamente si esa invención cumple con los requisitos que se deben cumplir al momento de patentar y finalmente acceder a ese derecho que es la patente, que es el título de propiedad para explotar de manera privilegiada ese invento. A mí me gusta mucho decir siempre y desde las primeras reuniones con las personas que yo converso que las patentes hay que analizarlas desde un enfoque comercial. Una patente como tal no va a dar una retribución económica de manera directa. Tener una patente no te va a dar un ingreso mensual fijo. Lo que te va a dar ese ingreso es la explotación del invento. En la medida en que el invento sea bueno, vas a poderlo explotar y como tienes el título de propiedad para explotarlo de manera eh, privilegiada y impidiendo que otras personas lo hagan, pues ahí sí se va a potenciar el valor de ese invento, ahí sí vas a poder impedir que otras personas usen tu desarrollo y en esa medida va a aumentar el valor de tu compañía porque estamos hablando de activos intangibles que pueden entrar inclusive a la contabilidad de la empresa como activos reales, activos que cuentan, que aumentan el valor de la compañía y que en la medida que el invento sea bueno, pues va a potenciar ese valor. Bueno, y teniendo en mente este tema de los activos intangibles, yo siempre he tenido la duda de por qué en los diferentes índices internacionales y eso, en Colombia hay tan bajitos registros de patente. O no somos creativos, que yo dudo bastante porque nosotros siempre le encontramos la salida a las cosas, o no está esa cultura. Tú que estás más metido en el tema, ¿cuál es tu visión de por qué en Colombia estamos tan bajos en esas patentes? En Colombia
en mi experiencia yo he observado que hay un crecimiento eh, lento, pero se ve la tendencia a la protección por parte de las empresas. Creo que hasta hace algún tiempo no se veía tan importante realizar esos procesos de protección específicamente desde las patentes, pero en la medida en que se ha ido hablando más del tema, que se ha visto la relevancia a nivel internacional, también ha ido incrementándose esa cultura de protección de los activos por parte de las distintas empresas. Si bien sigue siendo muy bajito el número en realidad, porque estamos hablando de que en Colombia se presentan aproximadamente al año 2000 solicitudes de patentes y el 80% de esas solicitudes viene de solicitantes extranjeros. Entonces, más o menos se están presentando 400 solicitudes colombianas al año en Colombia, pero se han realizado programas gubernamentales, hay en muchos casos auxilios económicos para el acceso a la presentación de solicitudes de patentes. Es muy importante la protección y es justamente lo que yo hago, pero para mí lo más importante es que las personas que puedan acceder a la protección de la patente y que entiendan el potencial que tienen, puedan hacer un buen aprovechamiento de esa patente, porque es un derecho que se obtiene por un periodo de tiempo determinado y que en este caso no es renovable como las marcas, porque lo que buscan las patentes desde su origen en el sistema de patentes es que ese desarrollo tecnológico siga estando, que esté incentivando a los inventores y vaya quedando en el estado del arte para que a partir de esas creaciones que ya son de dominio público se desarrollen nuevas creaciones, incentivar a los inventores y a lo que estamos hoy, que es un crecimiento tecnológico impresionante. Cuéntanos un poquito de los tiempos de esas protecciones, porque van dependiendo. Claro que sí. En Colombia, digamos que el proceso de patente es uno de los procesos ágiles o rápidos en comparación con varios países y estamos hablando de aproximadamente entre 2 y 3 años desde que radicamos una solicitud de patente hasta que se otorga la patente. Y ahí si, por ejemplo, yo registro mi solicitud de patente, pero llegan otras solicitudes que, o sea, es como primero en el tiempo, primero en el derecho. Sí, tal cual, así es. Si dos personas desarrollan el mismo invento, el primero que presenta la solicitud de patente es primero en el tiempo, primero en el derecho. Perfecto. ¿Y por cuánto tiempo están protegidas las patentes? En Colombia hay dos tipos de patentes con las que se puede proteger invenciones. Una es patentes de modelo de utilidad que otorgan la protección por 10 años y la otra es patentes de invención que otorgan la protección por 20 años. Son no renovables, como te decía ahorita, y se deben pagar ciertas tasas de mantenimiento anuales una vez concedida la patente. Perfecto. Vamos a hacer aquí como un resumencito de, yo tengo una empresa, tengo un desarrollo que es susceptible de ser patentable, pero además tengo una marca. ¿Qué es todo el panorama que debería tener ahí que debo proteger? Tal cual, y es que ahí no lo hablamos ahorita, pero dentro de la propiedad intelectual tenemos herramientas de protección. La propiedad intelectual justamente es eso, herramientas para proteger esas creaciones que son producto del intelecto humano y en algunos casos como en la propiedad industrial. Tenemos las marcas que permiten identificar productos o servicios, que nos permiten identificar ciertos productos del mercado y diferenciarlos de otros. Entonces, una empresa que tenga una marca, lo ideal es que la registre para que sea dueño, incorpore ese activo intangible, pero si esa misma empresa al mismo tiempo está creando desarrollos innovadores y quiere explotar esos inventos de manera privilegiada, los puede patentar, es otra de las herramientas. Y si esa misma empresa está generando ciertos elementos que pueden ser considerados como artísticos o software o obras literarias o manuales de usuario, pues esa misma empresa también puede depositar esas obras ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y serían obras protegibles vía derechos de autor. Y además, si esa empresa tiene diseños innovadores, puede registrar los diseños como diseños industriales y va a tener todo un portafolio de activos intangibles que, como te digo, inclusive en el mundo funcionan como garantías para acceder a créditos de empresas. Es decir, si yo tengo una patente y la estoy explotando y esa patente me está generando una retribución, una empresa, un banco me puede prestar dinero con ese Título de activo honor. como garantía. Buenísimo. Y estaba aquí conversando contigo y se me vino a la cabeza, ¿por qué si entonces no son renovables, no conocemos todos la fórmula de la Coca-Cola todavía? Ah, esa es una muy buena pregunta.
Es otra de las herramientas de protección que se conoce como secretos empresariales y el ejemplo de la fórmula de la Coca-Cola es uno de los mejores en el sentido de que, como te decía, es otra de las herramientas que tenemos para proteger, pero aquí el mayor esfuerzo va a estar en mantener secreta esa información. Si esa información se hace pública por cualquier medio, si otra persona llega a esa información de manera legal, es decir, haciendo un proceso, por ejemplo, de ingeniería inversa, de espectrometría, de identificar la composición específica de cada uno de los elementos, ya se perdería ese valor como secreto empresarial. Entonces, las empresas también pueden tener desarrollos o información, que puede ser todo tipo de información, información comercial, información de bases de datos, información de proveedores, precios, rutas de logística, todo tipo de información. Aquí ya no requiere como ese carácter innovador, pero desde que genere una ventaja competitiva y desde que sea información secreta y se quiera mantener como secreta y se tomen las medidas mínimas de protección para mantener esa información secreta, pues van a mantener esa protección desde esta otra perspectiva que sería el secreto empresarial, Y eso sí es, hasta que deje de ser secreta o hasta que deje de tener esa ventaja competitiva. En el caso de Coca-Cola, en la planta de Atlanta, que fue donde nació Coca-Cola, hay un museo y dicen que en una caja fuerte que está custodiada ahí, que ahí está la fórmula de la Coca-Cola. probado. Eso dicen pues para el espectáculo, pero en realidad digamos que el tratamiento del secreto inclusive puede utilizar ese tipo de herramientas como cajas fuertes, pues ya con la era digital, códigos de acceso, distintas contraseñas, contratos obviamente de confidencialidad para las personas que van a acceder a la información, con tal de que esa información se mantenga como secreto. Buenísimo, Juan. Voy a cerrar esta conversación con una pregunta y es, desde tu expertise, ¿qué opinas de todo el tema del desarrollo de inteligencia artificial y de las nuevas cosas que se están creando a partir de ahí, obviamente con inteligencia artificial generativa? Es muy difícil tener una posición en ese sentido porque hay miles de interpretaciones. Mi posición personal es aprovechar las herramientas. Creo que en la medida en que nos familiaricemos con ellas, accedamos a ellas, lo que vamos a poder hacer es potenciar también la capacidad humana y creo que es importante no tenerle miedo a este tipo de herramientas, sino aprenderlas a utilizar. Ya si me vas a preguntar de quién son los derechos de las creaciones que surgen a partir de el Obviamente te iba a prompt y preguntar luego eso. la inteligencia artificial es muy difícil, es algo que está en debate todavía y todos, pues muchas personas expertas en el campo tienen posiciones encontradas en ese sentido. Perfecto, Juan. Pues obviamente todo este tema de inteligencia artificial tiene mucho todavía por cortar en este tipo de materias, en materias de regulación. Entonces ahí, pues obviamente desde la ANDI, desde la Cámara, continuamos no solamente estudiándolo, sino participando de estas conversaciones que se están dando no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces pronto nos encontraremos nuevamente para ver qué ha pasado en estas Claro que sí, áreas. entonces estaré por aquí muy atento. Juan, muchísimas gracias por esta conversación. Te invito a que continuemos disfrutando de este espacio y a que sigan conectados acá en el podcast de Innovation Land Summit. Claro que sí, muchas Gracias. gracias a ti.